Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Bitcoin se escapa, se va a cero, se va para arriba, se va para abajo. ¿Qué estamos viendo nosotros en Bitcoin? ¡Qué incertidumbre! Bienvenidos una vez más a su canal Rafael Cepeda Trader, donde analizamos activos financieros a través de sus gráficas y algunos fundamentales que podamos nosotros entender. Y por supuesto que el rey de los reyes, el señor Bitcoin, o la señora Bitcoin, como quieran llamarlo, ok, pues está dándonos sorpresitas y es un día clave el día de hoy porque tenemos dato de la Reserva Federal con respecto a lo que va a pasar con las tasas de interés. Ok, hablé un poquito más de eso acerca de este tema en el video del SP500 que te subí antes de Bitcoin, pero por supuesto que también puede afectar al rendimiento, al movimiento de Bitcoin, ya que Bitcoin últimamente se ha comportado de forma inversa a la bolsa. O sea, si la bolsa cae, Bitcoin tiende a subir. Y si la bolsa sube, Bitcoin tiende a caer, ¿ok? Entonces, digamos que esa relación hay que tenerla un poquito claro. En este momento que estamos haciendo esta grabación, tenemos un gráfico de 4 horas, lo que estás viendo en pantalla mientras te estás suscribiendo. Y tenemos a Bitcoin 26.974, ahí 26.989, está fluctuando, ¿ok? Eso es lo que nosotros tenemos en este momento en el precio. Donde nosotros dejamos en el video anterior, bueno, dejamos un movimiento en la primera flechita, que teníamos una entrada alcista en gráficos de 1 hora y de 4 horas. Este movimiento que está aquí arriba, ¿ok? Luego que el movimiento subiera, habíamos hablado de algunas zonas de resistencia, el movimiento cae nuevamente, este no lo documentamos el día de ayer. El movimiento vuelve a subir y vuelve a ser rechazado, ¿ok? Ahora bien, fíjense que nosotros sí hemos venido notando que hay estos cuadritos que te estoy señalando en este momento, que lo hablamos en su momento, son cuadritos de rechazo del precio con fuerza, ¿ok? Si nosotros nos vamos a gráficos de 1 hora, lo vamos a poder ver mucho más claro, ¿ok? Hay movimientos de mechas, ¿ok? Voy a borrar todo esto para que lo vamos a marcar, eso lo vamos a volver a marcar. Si te das cuenta, a medida que Bitcoin sube, es como que le dieran un martillazo fuerte. En este caso te lo voy a dejar con flechitas. Vamos a colocar flechitas para que lo puedas ver. Donde a Bitcoin cada vez que hace un movimiento alcista le dan duro hacia abajo. ¿Ok? ¿Cómo nosotros podemos interpretar esta situación? Obviamente hay que entender, y siempre lo digo, nadie es dueño de la verdad absoluta en nada en la vida. Bueno, en algo sí, la muerte, eso viene, algunos antes, unos después. Pero con respecto a este mundo del trading, no hay una verdad absoluta y por supuesto que en todo eso podemos fallar. Fíjense, todas estas flechitas que te estoy mostrando ahí son movimientos fuertes hacia abajo. O sea, Bitcoin cuando empieza a subir, ¡pum!, le dan un martillazo fuerte hacia abajo. ¿Cómo lo interpreto yo? ¿Cómo lo estoy viendo yo? Y me puedo equivocar. Esto es una zona de distribución. ¿Ok? Una zona de distribución. Aquí están vendiendo Bitcoin poquito a poquito. Y es alguien grande. ¿Ok? Porque vean que hay zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 movimientos bastante parecidos hacia la parte baja. Y esto es alguien que logró entrar probablemente. Y cuando digo alguien me refiero a varias personas, ¿no? No es una sola persona. Todo el que compró esta caída, que fíjense que este movimiento fue fuerte al alza, esta velita que está aquí fue fuerte al alza con un volumen importante, esa persona está empezando a distribuir poquito a poco esa subida. Si nosotros nos damos cuenta, ese movimiento de subida tiene una pendiente no tan pronunciada. Son pendientes importantes, son pendientes inclusive que cuando son este tipo de pendientes en temporalidades altas, son pendientes bastante sanas, ¿ok? Pero en un gráfico de 1 hora, 4 horas, nos pone a pensar, ¿ok? Nos pone a pensar. Ahora bien, ¿eso es suficiente para ir a meterle un short to the short abajo al fondo del mar? Pues
Sinceramente, ahí donde está, a ese nivel de precio, desde mi punto de vista, no. No te puedo garantizar de que no vaya a caer. Simplemente es que fíjate que tenemos en 4 horas un cruce de media móvil de abajo hacia arriba. Tenemos una zona de perfil de volumen bastante fuerte en los 26.900, ¿ok? También tenemos otra zona importante en los 26.400. Obviamente, eso sería un short en temporalidades pequeñas bastante bueno, pero ustedes saben que en este momento estoy enfocado un poquito en los swing porque tengo problemas con la energía eléctrica durante el día. Entonces no puedo estar muy pendiente de hacer scalping o movimientos cortos porque puede ser que la energía eléctrica no me deje operar. Entonces fíjense que tenemos esas tres zonas bastante importantes. Si observamos en 4 horas también el perfil de volumen del lado derecho, la siguiente zona importante de resistencia tenemos, fíjense, 28.900 aproximadamente en el gráfico de Binance. Todo esto que tenemos aquí, toda esta zona que tenemos aquí, es una zona que fácilmente el precio con una gran compra en mercado puede subir. Tiene el espacio para subir, ¿ok? Todo este movimiento porque no hay una resistencia importante desde el punto de vista de perfil de volumen en gráficos de 4 horas. Ahora bien, ¿qué más importante, el de 4 horas o el de diario? Y nos vamos a ir a un gráfico diario para tener un panorama un poquito más claro, ¿ok? Y para esto yo me voy a ayudar de el perfil de volumen, tanto el que tengo por derecha, está ahí como que me le faltan daticos aquí a la derecha, pero me voy a ayudar con el que me proporciona manualmente TradingView, que yo lo puedo utilizar todo el segmento, ¿okay? El que yo decida. Ahora bien, aquí lo tengo más claro. Aquí lo tengo más claro. Y aquí tengo claro dónde podría yo estar buscando posiciones en short. Piense que la línea que está en el medio en este perfil de volumen está en la zona de los 28.167 aproximadamente. Recuerden que son zonas, no son reglas absolutas. Y esa sería la resistencia más importante en el corto plazo. ¿Okay? En el corto plazo. 28.195, 28.500, 28, esa zona de los 28.000, entre 27.900 y los 28.500. Esa sería la zona por lo cual nosotros pudiésemos estar buscando una resistencia importante. ¿Y hay garantía de que suba para allá? No, y menos con el dato de inflación o de la tasa de interés que tenemos mañana. No tenemos una garantía absoluta. Pero lo que yo sí tengo claro es que esa es la zona por la parte alta del rango y por la parte baja yo tengo una zona en los 25.400, 24.800 aproximadamente. Entonces, tomando en cuenta esos dos extremos, ¿okay? Esos dos extremos, el precio ahí en 27 está a la mitad. Y ya en infinidad de veces hemos hablado de que si no estoy seguro en una temporalidad inferior, yo voy a la superior. Y cuando yo detecto que en el rango estoy en la mitad, es una zona bastante complicadita para operar. Vamos a ver ahora qué me dicen porque yo necesito buscar datos. Fíjense que nosotros desde el punto de vista indicador en gráfico diario sigo teniendo direccionalidad alcista y tengo un puntico blanco en la direccionalidad alcista. ¿Qué me indica ese puntico blanco? Direccionalidad para arriba. Todavía se está expandiendo el precio. Si yo me voy a mi RSI y mi promedio, es cierto que están bastante separados, por lo tanto puede haber un retroceso, pero no estoy en zona de sobrecompra. O sea, estoy lejos de zonas de sobrecompra y el ADX lo tengo en pendiente negativa, no tengo fuerza. Entonces, no tengo dentro de mis indicadores, una temporalidad de gráfico diario, una zona ya para decir me voy en short, ¿ok? Pero como tampoco tengo una entrada clara en long, yo prefiero mantenerme un poquito al tanto. Ahora bien, Rafael, tú nos dijiste que vas para short, que vas para abajo, ¿cómo es eso? Entonces, bueno, la operativa es la siguiente. Vamos a ver aquí. Nosotros traemos una directriz bajista de esta zona. Vean cómo se unen todos los máximos. ¿Ok? Aquí. Que es justo donde llegó el precio. 27.391.
Si el precio rompe con fuerza esa resistencia, esa directriz bajista, va a venir a buscar la zona de los 28.000. ¿Ok? Entonces, esa zona de los 28.000 es la que nosotros nos daría la posibilidad de entrar en short. ¿Ok? De entrar en short. A partir de ahí. ¿Ok? Esa zona es la que nos daría la posibilidad. Si el precio llega 27.900, 28.000, si el precio llega ahí, es donde nosotros pudiésemos buscar opciones en short en el caso de Bitcoin, ¿entendido? En el caso de Bitcoin, tal vez algunas altcoins estarán en otra situación, pero en el caso de Bitcoin. Vámonos rápidamente a chequear un movimiento el libro de órdenes. Fíjense que estoy aquí en el gráfico de Spot, el libro de órdenes de Spot de Binance, y vean dónde tengo las zonas de acumulación. Por la parte alta tengo 28.500, la zona de los 28.000 y aquí 27.500. Estas son las zonas de resistencia más importantes que el precio puede estar. Ahora, esta zona de 27.500 está bastante cerca. ¿Pudiésemos entrar ahí? Sí, pero si nosotros observamos por la parte baja, ve toda la cantidad que hay aquí intentando comprar en la demanda. Esta cantidad en este cuadro que te estoy mostrando por la parte baja es superior a todo este cuadro de los 27.500. Por lo tanto, si yo veo el mercado en spot, la demanda puede comerse esta oferta rápidamente y llevarme al siguiente nivel de los 28. Esto analizando el libro de órdenes, ¿ok? En este momento lo tengo detenido. Recuerden que eso cambia arriba y abajo fluctuantemente con la aplicación para poder rayar. Entonces, eso lo veo en spot. Ahora, pero como el mercado no es solamente spot y donde se mueve más dinero diariamente es en futuro, yo me voy al libro de órdenes de futuro. Cuando me quiera cargar en aquí en algún momento, vamos a volver, aquí ya está cargando, ¿ok? Muy bien, vamos a colocar aquí para que veamos a los dos. Yo lo agrupo todo a nivel 100, ¿ok? A nivel 100 y vamos a detener, vamos a revisar este movimiento aquí. Fíjense lo que tenemos por aquí. Vamos a hablar de números aproximados absolutos. Entre 27.100 y 27.500. Tenemos aquí 36 más 30. Estaríamos hablando de 66 más 88 más serían 50, sería 138 más 9 sería 147 más 5 como 150 aproximadamente. Ojo, estoy nada más tomando estas dos cifras. Y por la parte baja tendríamos nosotros, igual, a partir de los 26.600, ¿ok? Vamos a colocar aquí más o menos 26.600, tendríamos 26, 60, 70, 106, 106 sería 145 más 156. O sea, este bloque hasta aquí, 27.500. Y si tomo en cuenta a partir de los 26.600 y le asumo 26.500, de 27.500 a 26.500, la demanda es mayor. ¿Ok? La demanda es mayor. Por lo tanto, estas órdenes que están aquí poco a poco, porque recuerden que estas las quitan también, las ponen, y la gente se desespera, quiere comprar más. Esto fácilmente se puede comer toda esta primera zona y llegarme nuevamente 27.500, 27.800. ¿Ok? Si me quedo solamente por la parte superior, y le pongo aquí, vean cómo está, 27.700, 27.800, hasta los 28.500. Esto es un muro importante de orden. Ahora bien, ¿qué hago yo con esto? ¿Nada más opero con esto? No, simplemente es una referencia. Porque recuerden que aquí lo que no se refleja son las compras de mercado. Y mañana, o hoy mejor dicho, hoy porque ya estamos de madrugada, hoy es miércoles 27, hoy tenemos un dato con respecto a la Reserva Federal y eso genera compras y ventas a precio de mercado. Entonces, para evitar esa incertidumbre, nosotros tenemos que buscar las zonas de mayor probabilidad de rechazo
sea al alza o sea a la baja. Entonces, si el precio sube, hay un rebote, yo ese long no lo voy a agarrar. ¿Ok? Yo me sigo manteniendo. Yo entraría en short lo más cerca de los 28.100, 28.200. A partir de ahí haría un shortcito. Hasta cero, Rafael. Obviamente no. Recuerden que la tendencia en temporalidades más grande de Bitcoin sigue siendo alcista. Ahora, ¿qué pasa, Rafael, si no sube? Sino que el precio baja con fuerza. Baja con fuerza, empieza a caer. Entonces, la posición sería long, pero no en 27.000. Sería a partir que nos empieza a tocar los 25.400 hacia la parte baja. Ahí estaríamos buscando movimientos de long. Del resto, con respecto a Bitcoin, yo me quedo quieto. Sigo observando, sigo manteniendo la expectativa con eso, ¿ok? Ojo, eso para hacer swing, ¿entendido? Para hacer swing. Rafael, yo quiero operar, te estoy viendo ahorita de madrugada, quiero irme tempranito. Ok, fíjese que el precio ya cayó en gráficos de 30 minutos y me está intentando hacer una vela de rechazo. En gráficos de 1 hora ya el precio viene cayendo. Entonces, aquí no hay nada que hacer. Aquí lo que hay que hacer es esperar en temporalidades pequeñas que te venga a testear la zona de los 26.800, 26.700. Eso te daría una entrada en gráficos de 1 hora. Y aquí sí sería la entrada al alza. Eso sería en gráficos temporalidades pequeñas. Si tú me estás viendo de madrugada o en la mañana, estamos por aquí. Esta pues es la alternativa. Eso sí, utiliza un stop loss, el cual debería estar cerca de los 26.491 aproximadamente, dado caso que entre cerca de los 26.869. Si el precio llega ahí, ahí sería factible un movimiento de long para operativa en corto, o sea, un intradía, no para dejarlo en swing, porque dejarlo en swing tiene que ser entrar por abajo. Esto sería es que el precio mañana sacan el dato de la Reserva Federal, el precio te hace un movimiento de velas de esos que hace loco arriba y abajo o abajo y arriba y ahí se entra, pum, buscando el movimiento hacia el alza. Un stop loss, por supuesto, si lo pierdes, sabes que forma parte de esto. Esto es para que lo operan tempranito. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado, espero que haya sido de interés, espero que me pudiera haber explicado con claridad. Si no, vuélvelo a ver, recuerda ver a otros compañeros, recuerda hacer tu propia investigación. Nadie es dueño de la verdad absoluta, pero los mercados son así, son emocionantes. Y esto es lo que nos genera una adrenalina de seguir aprendiendo para poder vencerlos y tener dinerito y los viernes salir a comprar comida, una cervecita, un dulcito, pasarla bien y el lunes volver a meterse al mercado. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Chao.